Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo. Pues deberías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los talentos es muy conocida, además muy didáctica. Incluso en la familia, pues muchas veces a los hermanos, mira a tu hermano cómo se aplica y tú. Bien, pues estamos en el último discurso de San Mateo, el que llamamos escatológico, que habla de las ultimidades, ya de las postrimerías, del final de la vida. Y en el capítulo 25, que es el anterior al relato de la pasión, muerte y resurrección, que es como finaliza el Evangelio de Mateo, con los últimos momentos de Jesús, el capítulo 25 tiene 3 parábolas, como os dije. La de la boda y las doncellas que iban con las lámparas, las necias y las sensatas del domingo pasado. Era la vigilancia. ¿Cómo hay que andar en la vida? Hay que andar vigilantes. Hay que saber por dónde vamos y no perder la ruta. No equivocarnos en el camino. Segundo, hay que vivir la vida con responsabilidad. Es la parábola de hoy, de los talentos. Hay que ser responsable con la vida, que es realmente un valor el más importante. Y tercero, el domingo que viene,
que es como finaliza el año litúrgico, es la del juicio final, el Señor que se sienta en el trono y llama a todas las naciones y separa a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras. Qué gráfico es el Evangelio, ¿eh? Cómo sabe poner el acento, ¿no? Entonces se nos preguntará, ¿de qué se nos va a pedir cuenta? ¿En qué tenemos que ser responsables? Eso el domingo. Pero hoy, como digo, es la parábola de los talentos. Mirad, primero, ¿qué es un talento según el Evangelio? Este Evangelio incluso ha tenido mucha trascendencia, porque aquí se habla de talento como moneda, como valor económico. Pero al final Jesús lo cambia para hablar de talento como capacidad, como, iba a decir, valor que tenemos que poner en juego y ponerlo a fructificar, ¿eh? Dicen ya incluso los literatos que esta parábola es la que hace la mutación de talento, que era una moneda, a talento capacidad, ¿eh? Este chico es muy inteligente, tiene talento, ¿eh? Incluso se dice de los futbolistas, este futbolista tiene talento. O sea, ya talento ya no solamente es para las matemáticas, es para driblar, ¿eh? Y meter gol también. También se necesita talento. Pues esta parábola es la que hace la mutación. El talento, primero sabéis que el cambio era por trueque. Yo te doy garbanzos, 1 kilo de garbanzos, y tú me das 1 kilo de manzanas, ¿no? No había moneda. La moneda empieza en el siglo VII. Y realmente empieza la moneda, equivale el talento, se llamaba el plato de la balanza. Cuando el trueque, para pesar lo que se cambiaba, lo que se intercambiaba, pues se ponía, había una balanza, ¿no? Esto pesa tanto, tú me tienes que dar lo equivalente que pese igual. Ese plato se llamaba talento. Pues de talento de plato pasó a talento, que era una cantidad muy importante. Eran 34 kilos de plata. Por eso es para entender la parábola. Dice que el señor de la parábola iba a marchar de viaje y dejó todos sus bienes a sus siervos, a sus criados. Era un señor que tenía, porque un talento hoy valdría 400.000 euros. Sí, al que le dejó 5 talentos, pues le dejó 2 millones de euros. O sea que es una cantidad importante. Y al que le dejó 2, pues fíjate, 800.000 euros. Y al que le dejó, digo esto porque conviene de alguna manera saber qué magnitudes maneja la parábola para entender la enseñanza que nos quiere dar Jesús. Bien, pero dice otra cosa. Dice que se los deja según su capacidad. Es decir, que el Señor no abusa, no le manda a uno que tiene poca capacidad que sea responsable de mucho, no. Dejó una cantidad según las posibilidades que tendría para negociar y para cuidarlo aquel a quien se lo dejaba. 2 cosas, le deja una cantidad importante, pero según la capacidad. Y luego se marcha por largo tiempo, es decir, que les va a dar tiempo para que puedan realmente negociar y trabajar con esa cantidad que les deja. Y la parábola dice después que cuando viene quiere ajustar cuentas, quiere pedir responsabilidades. Con lo cual la parábola lo que busca es que tengamos en cuenta que la vida no es para entretenerse y gastarla de cualquier manera y pasarla de cualquier manera, que hay que trabajar, hay que hacerla fructificar, que el peral tiene que dar peras y el manzano manzanas y la tierra patatas. Es decir, que la vida es una cosa seria que no podemos dejarla
pues dormida en eso. Dice, el primer siervo, 5 talentos, y cuando viene el Señor tenía ya otros 5. 5 talentos me dejaste, otros 5 he procurado. Y el Señor le dice, siervo fiel, has sido realmente fiel, dice que en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu Señor. El de 5, el de 2, lo mismo, ¿no? Has sido fiel en lo poco, bien. Te daré también un premio importante, entra en el gozo de tu Señor. Y la parábola recae sobre el tercero, el que le dejó 1, que cuando le pide cuentas, primero hace una crítica severa del Señor, como si no le conociera, ¿no? Dice, sabía que eres exigente y que siegas donde no siembras. Hace una crítica dura. Segundo, tuve miedo. Con miedo, el miedo no cuida la viña, dice el refrán, ¿no? Tuve miedo. Y tercero, pues lo enterré, lo metí debajo tierra y toma, aquí tienes lo tuyo. Y la réplica del Señor, ¿no? Siervo holgazán, inútil, ¿no? Bien, pues con lo cual, como digo, la enseñanza de Jesús es que, primero, la vida es algo serio y que la vida hay que hacerla fructificar, con la vida hay que hacer algo que nos va a dar la cuenta, al final nos va a preguntar precisamente, ¿qué has hecho con tu vida? ¿En qué has empleado tu vida? Esa sería la pregunta que nos tendríamos que hacer después de escuchar esta parábola. Y la podemos aplicar primero a la Iglesia. La Iglesia pasa por un momento importante, una crisis importante también. Y a lo mejor tenemos que reconocer que nos hemos dedicado mucho a cuidar doctrinas y no a ser una Iglesia que sabe leer los signos de los tiempos y sabe presentar en el Evangelio pues a la cultura de hoy, a la forma de pensar de hoy. Estamos muchas veces defendiendo eso, pues que no seamos herejes, pero no hemos sido capaces de impregnar la vida, de evangelizar como tal. Y por eso tenemos hoy una Iglesia un tanto adormecida, un tanto, y tendríamos que hacernos espabilar a nosotros mismos también como Iglesia. Tendríamos que hacer despertar esta Iglesia. Mira, hay una anécdota de Santa Teresa. En los tiempos de Santa Teresa no había policía local ni policía nacional. Y naturalmente los conventos de las mujeres, de las religiosas, los conventos eran grandes, eran de 40, 50 religiosas. Y en varios conventos intentaron varias veces entrar los ladrones a robarles a las monjas, en aquellos tiempos. Y Santa Teresa cuenta que decía siempre, vosotras 2 o 3 a rezar y todas las demás a cuidar las puertas, a hacer frente al enemigo. Por eso digo, muchas veces pensamos que la fe es una procesión. Una procesión. Yo voy a las procesiones. La fe es un compromiso. La fe es una forma de vivir. La fe es una forma de dar testimonio. La fe es una forma de tener unos criterios y naturalmente hacerlos valer. La fe es hacer un mundo, construir, edificar el reino de Dios. Eso para la Iglesia. Segundo, la podemos aplicar a la sociedad también. Y estamos en tiempos de, como veis, de turbulencia. Y muchas veces, pues, estamos como espectadores y nos quejamos, ¡ay, cómo está la vida! Y también para esto, hoy hay 2 frases que se dicen y se manejan mucho para describir un poco la situación en que estamos. Se habla del silencio de los corderos. Está pasando lo que está pasando y bueno, qué lástima, ¿no? El silencio de los corderos. O también se acude
a lo del Titanic. El Titanic, también se cuenta, el Titanic se está hundiendo y la música sigue sonando y la gente bailando, que es un poco... Yo pienso que hoy se ve que la gente, vamos despertando, pero yo pienso que había que comprometerse más con la situación en la que estamos viviendo y ser en este aspecto más incisivos y tener más sensibilidad y tener más coraje y no dejarse llevar como los corderos al matadero, ni muchísimo menos. Por eso digo siempre, la fe para la vida, el Evangelio para la vida. El Evangelio es la luz que ilumina nuestra vida, es la luz que nos ayuda a saber leer los signos de los tiempos. Y tercero, podemos hacer una aplicación personal también. Hombre, yo estoy bautizado, hice la primera comunión y me casé por la iglesia. Pero bueno, eso de ir a misa, eso de rezar, la fe dormida. No dejamos de ser cristianos, pero somos cristianos sociológicos, o como se dice ahora, cristianos culturales, pero no somos miembros de la Iglesia comprometidos. No vivimos la fe. La fe no es aquello que de verdad constituye un estilo, un modo, un pilar de nuestra vida. Los criterios evangélicos no son aquellos que de verdad hacemos valer en nuestras actuaciones. No nos mostramos así con cierto coraje, con cierto valor como discípulos. Ahora que la Iglesia, que lo digo muchas veces, ahora que la Iglesia está así, ahora es cuando necesita de verdad de nuestra ayuda, de nuestro testimonio. Ahora es cuando hay que hacer valer nuestra fe. Y cambiaría el mundo, cambiaría la Iglesia y cambiaríamos nosotros. Pues no lo olvidéis. Al final tenemos que ajustar cuentas y nos van a preguntar eso. ¿Qué has hecho tú con tu vida? ¿Para qué ha servido tu vida? Ojalá que de verdad tengamos, como el siervo primero, 5 talentos. Aquí tienes, Señor, otros 5. Y no decir, enterré el talento, enterré la vida, la dejé dormida,